Muchas veces me pregunté qué sentido tuvo todo lo que hicimos, ¿no? Yo creo que más allá de la respuesta colectiva o de la respuesta general, la mía como individuo fue que actué de acuerdo a lo que creí que era correcto hacer en cada momento. Y traté de ser siempre coherente y mantener esa coherencia entre lo que pensaba y entre lo que hacía. Quand la mer bergère ma peur. Cuando lo conocí, él era el guardia del teatro. Él que vigilaba el teatro las noches. Y yo tengo recuerdos muy lindos. Claro, cuando llegaba él era para nosotros una fiesta suplementar. Era un mito, porque el Cacho no, era muy discreto con su pasado. Él no, poco a poco hemos sabido quién era él, pero él no hablaba forzosamente de sus actividades en Argentina. Iba a la plaza de la laguna y hablaba como si fuera Perón. Ya escuchaba los discursos, no sé qué tenía ese chico, era algo extraordinario, ¿viste? Siempre lo tenía bien paquetón y todo. La gente decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Ustedes le enseñan? No, no le enseñamos, él escucha y escuchábamos la radio, por supuesto, no había televisión, nada. Enver El Kadri nace el 1 de mayo de 1941 en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Hijo de Khaled El Kadri, inmigrante libanés, y Esther Mana, nieta de inmigrantes italianos. Vivían en un pueblo de Córdoba llamado San Basilio, pero al poco tiempo de nacer Enver se mudan a La Laguna. Hacen una reunión de paisanos árabes, musulmanes, para elegirle el nombre. Entonces le eligen Anwar. Y como Anwar no se podía anotar en ese tiempo, no había forma, lo anotan Enver. Y lo ponen comisionado municipal a mi marido. Fue una experiencia muy linda, elegido por el coronel Perón de acá, se escribían. Mi marido admiraba la posesión y la forma de dirigir que tenía el general. A fines del año 1946, la familia se radica en Ciudadela, provincia de Buenos Aires. Cuando chiquito, el colegio era lo privilegiado para él. Nos dejaba un día, por ejemplo, aún siendo franco, casi quería irse al colegio.
En 1954, la familia se muda al barrio porteño de Flores. Se había preparado para entrar al Nacional Buenos Aires y al Liceo Militar. Y fue a rendir primero al Liceo Militar, porque así se dieron las cosas. Y como entró ya becado, entonces lo dejamos ahí. Él le gustaba, no es que no le gustaba mucho. Era lindo, porque ustedes no se olviden de que los militares eran muy bien mirados en esa época de Perón. El peronismo les dio un brillo a los militares, así como después nos vino todo abajo, pero realmente era algo brillante. Nosotros teníamos 14, 15 años en esa época, de manera que lo vivimos como algo personal, ¿me entendés? Como un bombardeo. Decíamos, bueno, ¿por qué si no les gusta Perón no esperan las elecciones y votan a otro, ¿no? Pero esos pensamientos un poco angelicales de nuestra parte se confrontaban con la realidad de las bombas en las manifestaciones o en las concentraciones de Plaza de Mayo, los tiroteos a los vigilantes que hacían los llamados comandos civiles revolucionarios. En fin, episodios de una violencia extrema que mostraban cómo una minoría que supuestamente era la minoría culta, la minoría civilizada, para usar las palabras que a ellos les gustan, cómo esa minoría llegaba a recurrir a los peores extremos para imponer un ideal político o para imponer una ideología política. El 5 de marzo de 1956, la dictadura emite el decreto 4161. Se prohíbe en todo el territorio de la nación el uso de la simbología peronista. Queda prohibido cantar la marcha o simplemente silbarla. Las penas van de 30 días a 6 años de prisión. Después de la caída del general Perón, la queman, y Émbar sacó la de él y otro compañero nada más. Mirá que eran como 300 los de la clase de él, y ninguno, todos dice que se reían y cantaban y bailaban, y eso fue muy cruel para él. Y bueno, y después lo echaron. Era cuarto año, que ya casi pasaba al quinto. Pasó al quinto, pasó a Urquiza, acá en Flores, y dice que fueron el mejor año de su vida, que pasó en el Urquiza. Que ahí aprendió muchas cosas que no las tenía en cuenta. Frondizi, cuando llega al gobierno, que también llega por el voto de los peronistas, digamos, en lugar de sancionar a los responsables del golpe de Estado, los premia, le da la categoría de teniente general, ¿no? Y ahí entonces creo que se fue concatenando el hecho de que había que hacer algo para que nuestros derechos fueran respetados nuevamente. Cacho tenía algunas pillerías por la calle Corrientes y Esmeralda, ¿no? Se reunían en calle Florida, en los diarios, para hacer discusiones políticas en la calle. Poníamos una foto de Perón o de Evita, esperábamos que viniera alguno a arrancarla, porque era así, no había, ¿cómo te diré?, una especie de conciliación o de diálogo, nada. El tipo veía la foto de Perón y Evita, ¡pah!, venía, la rompía, y ahí nosotros nos trenzábamos, cantábamos la marcha, estaban los carros de asalto en aquella época, poníamos algunos petardos en las vías de los tranvías, que funcionaban los tranvías todavía. Más de una vez los trataban de detener, pero eran muy hábiles para crear el clima de discusión. El tema era Perón vuelve, siempre fue Perón vuelve, es el retorno de Perón al poder y del pueblo al poder. Ahí fue el temple, digamos, ¿no? La universidad o la escuela de cuadros, llamémosle, de esta juventud peronista fue la calle, la pelea. Después la cárcel, en segundo lugar la cárcel, ¿no?
cuando teníamos que hacer una reunión, las primeras reuniones que yo recuerde por lo menos eran en el sindicato de farmacia. Estaba Cacho, Carlito Caride, Jorge Rulli, Espina, un montón de compañeros, Gustavo Rearte, toda esa banda. Y entonces ahí sí había ya algunas tentativas de concientización, vamos a llamar, o de reflexionar, pero ¿por qué luchamos? ¿Para qué? Entonces las discusiones eran de varias horas, acá se militaba más o menos de las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Ese era el ritmo habitual, ¿no? Y eran discusiones vivas, eran desde el más simple que decía no, porque Perón tiene que volver y Perón es lo más grande que hay, Perón es el líder de este pueblo, y hasta otros decían, bueno, pero ¿para qué queremos que vuelva Perón? ¿Qué va a hacer Perón? Va a ser lo mismo. Los compañeros como él que se dedicaron a la acción concreta, aparte de lo teórico, fueron ganando prestigio entre los compañeros. Y se convierten en 2 o 3 años se convierten en un pequeño caudillo, ¿no? Nos planteábamos ya, lamentablemente, la posibilidad de herir a alguien o de ser herido, ¿no? O muerto. Estuvimos deliberando mucho en la cocina de ese viejo sindicato de farmacias y, bueno, ¿y qué pasa, no es cierto, si uno va a herir a alguien o si uno va a causarle un dolor a alguien, ¿viste? No era un violento por antonomasia. Apeló a la violencia cuando creyó que era necesario oponer la violencia popular a la brutal violencia del sistema. Digamos, la primera operación en la que yo participo, que podemos llamarla operación, así que es un ataque a un puesto militar de la aeronáutica en Ezeiza, es el año 1960, me parece, 1960. Era una víspera de elecciones en las que Palacios salió elegido senador por la capital. Entonces nosotros decíamos, bueno, no dejan votar al peronismo, vamos a mostrar que el peronismo vota de otra manera. Y estaba muy convencido que la violencia en manos del pueblo no es violencia, es justicia. Pero supo cuándo usarla y cómo usarla. Y bueno, y fuimos, y desarmamos unos soldados que había ahí, unos suboficiales. Entonces teníamos un compañero que nos enseñaba tomas de judo, ¿entendés? Para agarrar a una persona, ponerle al soldado, agarrarlo y no inmovilizarlo, ¿no? Y había otro que nos enseñaba a hacer esposas. Y practicamos 100 veces, ¿no? Una cosa sencilla de hacer rápido así, que quede, y tirás 2 piolines, haces un nudo y ya queda el tipo con unas esposas. Y entonces cuando le dijimos al soldado, le dijimos, a ver, desatate, ¿no? Para ver si hace así, se desató. Uno se acuerda de las cosas más graciosas o se ríe del miedo que uno había tenido, ¿no? Y bueno, y mirábamos los diarios y no había salido nada en los diarios, ¿viste? Porque uno creía que ya esa acción iba a salir en todos los diarios. Y después salió una pequeña cosita así, perdida, ¿no? En ese momento era difícil que uno pasara como abogado una sola noche sin tener que, ya acostado, levantarse y partir hacia alguna comisaría. Y bueno, y entre eso eran frecuentes los llamados de doña Esther para avisar que Cacho tenía algún problema. Yo lo apañaba, por supuesto, militante acérrimo. Y mi marido no es que no era militante, quería poner orden, pero, viste, no lográbamos, hasta que vinieron y se lo llevaron, corazón. Fue muy triste porque vos sabés lo que es para una madre llegar a la cárcel y de repente todos juntos, viste, toda una... Ay, era algo, mira, yo llegué acá a casa y me largué a llorar todas las lágrimas del mundo, lloré.
Yo creo como cuando falleció, porque era algo muy triste. Era el juez Aguirre el que, mira, todavía me acuerdo, el juez Aguirre el que lo sentenció a 3 años y lo llevan a Neuquén, a una cárcel de alta peligrosidad. Y te imaginas en esa soledad uno, pero enseguida encontraba gente que te conocía, que te venía a socorrer, porque de acá le hablaron a gente de allá. Y ya el monseñor de Nevares había ido a visitarlo a Émbar. ¿Vos sabés lo que es eso? Y él pobre, un poco arrogante, dice que le dijo: padre, pero yo no soy católico, yo soy musulmán, así que no sé por qué me viene bien. No, hijo, en este momento vos también necesitas que uno esté cerca. Al mismo tiempo, Perón nos reconocía como sus mejores hombres, vamos a decir así, o nos mandaba unas lindas cartas. No éramos marginales, no estábamos, éramos como una parte del todo, ¿no? El todo era el movimiento. Y habíamos logrado también formar los estamentos que la parte política, la parte sindical y la parte de acción efectiva se coordinara perfectamente, estaba todo elaborado. Asume la presidencia Arturo Humberto Ilia, ganador con el 25% de los votos y el peronismo proscripto. Después viajó a Madrid, lo fue a ver al general y bueno, viste que le pateó los perritos. Ay, qué sé yo, mira, dicen que lo mordían en la pierna, le mordían los zapatos. Entonces que le hizo así, imagina. Sí, el pantalón, ¿sabes? Entonces el general le dijo: pero no le pegue a mis perritos. Pero se dirigía siempre con mucha prudencia el general con él, porque lo respetaba, te digo, porque lo trataba a nivel militar. ¿Y cómo fue lo de la foto? Que no hay foto. Y bueno, porque yo no vengo a sacarme una foto con usted, vengo a recibir órdenes, general, mi general. Perón anuncia en el año 64 su intención de volver al país por métodos pacíficos, para unir a todos los argentinos. Entonces nosotros lanzamos un plan de lucha junto con la CGT y todo eso para popularizar esa idea del retorno de Perón, ¿no? Hicimos un montón de actos simbólicos, así, por ejemplo, íbamos al zoológico y poníamos un cartel grande en la jaula del gorila que decía: el único que se opone al retorno del general Perón soy yo, ¿no? Y lo queríamos liberar, pero después los periodistas nos decían: no, muchachos, se arma un lío, bueno, entonces lo dejábamos ahí. Para hacértela corta, bueno, Perón no vino, el 2 de diciembre lo pararon los milicos ahí en el Galeão, en Río de Janeiro. Yo creo que ante esa forma de actuar, nosotros ahí ya llegábamos a esa conclusión de que la única forma de traerlo de vuelta a Perón era haciendo la revolución. Entonces, yo me acuerdo que ese día tenía una reunión con un grupo de compañeros que después fueron los Demetrios. Y entonces yo tuve unas palabras muy duras ese día porque estaba realmente conmovido, ¿no? Y entonces dije, tenía el diario en la mano y decía: este es un hombre, este es un compañero. Entonces los tipos me miraban así, ¿no? Y tenemos que terminar con esta situación, nos hemos transformado en unos burgueses, estamos acá reunidos nada más que hablando y hablando. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Este es el camino. Y les mostraba el diario así. Ahora, se suponía que yo era ahí una especie de instructor, digamos, que iba para hablarle de la guerra revolucionaria y todo. Pero en realidad
Estos me parecían también que eran jarabe de pico, que no iban a salir nunca. Así que me peleé con ellos, ¿no? Me peleé y les dije palabras muy duras. No era mi forma de ser, pero era ese hecho de la muerte del Che, era como un dolor que llevaba dentro mío, ¿no? Tanto como si hubiera sido un hermano, ¿no? Un hermano mayor, así. A pesar de que yo provengo de un peronismo más, si querés, nacionalista, ¿me entendés? Que no tenía esos símbolos idealizados, ¿no? Para mí, Evita era el Che, ¿me entendés? Y sin embargo, ese día yo sentí como que un pedazo mío se me había cortado, ¿no? Y ya ahí es como que ya no hay más retorno, ¿viste? Que ya esto está lanzado y hasta Taco Ralo no paramos. Muchos grupos que venían de diversas partes se van uniendo a partir de esta idea de iniciar un proceso de lucha armada. Pensábamos nosotros que íbamos a zanjar esa discusión sobre si la guerrilla tenía que ser rural o tenía que ser urbana, haciéndola en los dos lugares, ¿no? Y después, no sé, de buenas a primeras se fueron al monte, querido. Nosotros lo veíamos acá, él seguía estudiando, iba a la facultad para disimular. Iba a la facultad y por eso tenía la mitad de la carrera hecha. Y se concretó en que un grupo de 13, 14 personas organiza el primer intento de foco rural en Tucumán. Que se llamaba Destacamento Montonero 17 de octubre. Y un destacamento urbano que se llamaba Descamisado Eva Perón. Yo era la única mujer en ese grupo. La idea era llevar gente conocida, nombres conocidos del peronismo, que pudieran lanzar, firmar con su nombre y desbaratar cualquier intento de macartismo de esa manera, ¿no? Mira, te cuento la pura verdad. Yo dije, este infeliz se fue a Cuba. ¿Viste? Dije así, yo dije. Ponía la radio de Cuba a ver si escuchaba algo. No, no era Cuba. Nosotros nunca llegamos a iniciar nuestro foco. Lo que se hizo fue comprar un campo en Taco Ralo, muy aislado, y ahí encontrarnos para hacer un proceso de integración, de conocimiento mutuo, hacer cursos, discutir el proceso a seguir. Y recién de allí, después de ese lugar en Taco Ralo, se iba a subir realmente al monte. Teníamos un orden, digamos, una rutina que hacía levantarnos temprano, como a las 4 de la mañana, que sé yo, a las 5, y ir acostumbrarnos a caminar, a ensayar, tal es así que ya teníamos pensado que para transmitirnos en el monte teníamos una ranita que hace tic, 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 entonces vos decías 1, 2, 3, 1, 2, eran señales que las teníamos que aprender, que íbamos aprendiendo mientras esos días que íbamos a estar ahí. A nosotros nos descubren de una forma absurda. Después nos enteramos que en esos campos, el año anterior, había habido zona de aterrizaje de aviones de contrabando, que era zona de contrabandistas. Y cuando ven tanto movimiento en la zona, algún habitante perdido que había por ahí, se cree que somos contrabandistas. Y se reúne un gran grupo de policías, enorme, eran como 100 y pico de policías, vestidos de civil, que van a rodear a los contrabandistas. De verdad ellos creen que van a encontrar contrabandistas. Fue un poco gracioso. Íbamos caminando, el chancho lucero iba delante nuestro, yo iba atrás, el orangután me seguía y Tomás atrás, 4. Después lo demás, bueno, seguían atrás, que es lo único que yo me acuerdo ahora. Entonces, el chancho le dice a uno que venía, que nosotros no sabíamos nada, apagar la luz. Y alto policía, ¿viste? Alto policía. Y nos rodean, ¿no? Nos rodean y nos tiran al suelo, qué sé yo. Y por ahí yo siento que alguien me tantea. Y dice, ¡acá hay una mujer! Un escándalo terrible, empezaron a iluminar con faroles. Entonces nosotros, como no teníamos nada en ese momento,
nos agachamos, por la duda hubiera tiro, qué sé yo, y salimos disparando hacia atrás, que más o menos conocíamos la ruta. Desde el punto de vista militar, Tacorralo fue un gran fracaso, un fracaso estrepitoso, digamos, que nosotros vivimos con mucha vergüenza y con mucho dolor. Y entonces tuvimos muchas críticas también, mucha gente que dijo, uy, pero las condiciones no estaban dadas, se apresuraron, ¿por qué? Y muy poco tiempo después, fíjate que yo te estoy hablando de octubre más o menos, que nos habrán traído a Buenos Aires, y en mayo del año siguiente explota todo el país con esa formidable rebelión popular que fue el Cordobazo. Y muchos más rebeliones así populares de la gente tipo Fuente Ovejuna, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Corrientes, donde mataron al estudiante Bello, en Rosario, en fin. Entonces decíamos, ven, ¿cómo que no estaban dadas las condiciones? Estaban requete contradadas, la gente estaba esperando un catalizador. No digo que nosotros solos fuimos ese catalizador, pero que colaboramos mucho a eso, sí. Nosotros estábamos muy deprimidos, muy tristes, muy avergonzados, y de golpe descubrimos que se nos levantaba como bandera, lo cual indica cómo a veces, y no pocas veces, una derrota militar es un triunfo político. Es decir, se puede decir que Tacorralo fue eso, una gran derrota militar y un gran triunfo político. Fue el comienzo de la resistencia y de la lucha ante la dictadura de Onganía. Con Ortega Peña fuimos defensores de buena parte de los presos políticos en los fines de los 60 y en la década de los 70, así que fui frecuente visitante a las cárceles donde Cacho pasó sus años después de Tacorralo. Caigo detenido después de la toma de La Calera y a raíz de la acusación por el caso Aramburu me traen a Buenos Aires en condiciones bastante deplorables porque estaba en silla de ruedas, había sido herido, no la sé, qué sé yo. Y es muy impresionante cuando se abre la puerta del pabellón y el primero que se abalanza, me abraza, es Cacho, digamos, ¿no es cierto? Inmediatamente me comencé a vivir este afecto, este cariño, este compartir todo, fundamentalmente compartir la lucha militante, la formación, que Cacho tenía una capacidad única para transmitirla. Casi lo vi semanalmente a Cacho. Y siempre con esa prestancia, con esa tranquilidad, como si lo estuviese recibiendo en el zaguán de la casa, ¿no? Jamás esa actitud abatida o la desprolijidad personal que la cárcel puede llevar muchas veces al abandono de sí mismo, o ese discurso lastimero, que también es justo de quien está privado de libertad. Hablabas con él, te sentías que te estaba transmitiendo la lucha de todos los pueblos del mundo. Que te hablaba de Tito, de Ben Bella en Argelia, de Nasser, de los... Con era un auténtico nacionalista revolucionario, digamos, ¿no? Con la mamá de Cacho íbamos, los fines de semana íbamos a las cárceles a llevar mercadería, ¿no? Era muy común. Venía la mamá y la hermana a veces. La hermana era chica. Y la mamá cargaba con bolsos, teníamos una estanciera, nosotros la cargábamos. Después a fin de año íbamos a recorrer las cárceles a llevarle pan dulce, algo a los muchachos, ¿viste? Esa de estar ahí. Y la madre y el padre siempre fueron un apoyo grande para Cacho. El escalón más alto era ser revolucionario, participar de la lucha armada. A un poeta, a un escritor, a un pintor, lo único que se le pedía era que dejara los pinceles para otro día y que empuñara un arma, ¿no? La igualdad entre el hombre y la mujer, se decía, nunca es más igual una mujer a un hombre que detrás de una pistola o empuñando una pistola 45, ¿no? Entonces había como una exaltación de esos valores de lucha,
y había un engorde muy grande de las organizaciones. En el caso, por ejemplo, de Montoneros o del Ejército Revolucionario del Pueblo, ese crecimiento hacía que no hubiera ni tiempo ni cantidad de cuadros, digamos, como para contenerlo a toda esa gente que se sumaba. Vimos que había una sobredimensión de lo militar. Lo militar ocupaba cada vez más espacio, ¿no? Yo una vez dije que parecía como que era cuestión de puntería y no de ideología, ¿no? No había tiempo para discutir, no había tiempo para reflexionar, no había tiempo para mirar alrededor dónde estamos parados, ¿no? Entonces se creía que porque las operaciones resultaban exitosas, se iba a llegar a vencer al ejército opresor o el ejército... Cuando en realidad la lucha era eminentemente política y no iba a poder hablarse de una victoria ni de una derrota si no fuera política. Era impensable creer que íbamos a derrotar al ejército regular, a las Fuerzas Armadas regulares, ¿no? ¡Perón, Perón, 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 Perón! Yo pienso que fue un periodo donde nosotros recuperamos una parte de nuestras vidas, más allá o más acá de la militancia también, ¿no? En esa época Cacho la conoce a su amor de su vida, al amor de su vida, Liliana Andrioni. Cacho estaba muy enamorado de Liliana. Me consta, Coronel Díaz de Santa Fe, creo que se llamaba El Viena o algo así, un boliche que hablamos largamente una tarde, después de la amnistía, de estos temas, que no era fácil hablarlos ante la militancia. Estaba muy enamorado de Liliana. Liliana fue durante una larga época la compañera, ¿cierto? Era inverosímil todo lo que vivimos en esa etapa. Pero claro, también eso se terminó rápidamente, ¿no es cierto? Fue más que una primavera, un solcito de invierno, ¿no? Los que pensábamos, como Cacho, como yo, teníamos una serie de incógnitas, de dudas con relación al proceso político que se venía. Porque la FAP había entrado en un proceso que nosotros veíamos como ultraizquierdista, muy desenchufado de la realidad, de lo que estaba pasando. Por ejemplo, ante las elecciones del 73, se negaban a tomar posición, es decir, no planteaban el apoyo a Cámpora. Era muy difícil ubicarse en ese momento, ¿no es cierto? Teníamos, por un lado, la propuesta montonera que estaba descartado. Montoneros se autoconsideraban los sujetos históricos del proceso revolucionario argentina y no la clase obrera del pueblo como lo considerábamos Cacho, yo y otros. Entonces en ese momento se da una división. Es decir, que cuando los compañeros salen con la amnistía ya inmediatamente nosotros no estamos más en lo que se llamó FAP nacional a partir de eso, sino que estábamos en algo que durante un periodo se llamó FAP 17 de octubre, en la cual estaba Cacho. Recuperado, digamos, el ejercicio de la soberanía popular, ya no había más un motivo para usar la violencia, ¿no? Ni aún para construir el socialismo, ni aún los más grandes ideales tampoco justificarían esta violencia, porque el pueblo no la comprendía. Estuvimos ahí en la Facultad de Derecho durante esa gestión que tuvo por decano a Mario Kesterborn. Tenía también que ver con defender ese espacio plural donde, como en un jardín de invierno, tratábamos de prolongar esa primavera frente a lo que ya se evidenciaba, que era la presencia del loperreguismo. Y ahí permanecimos el tiempo que pudimos.
La Facultad de Derecho tenía un polígono de tiro. Podría haberse planteado un polígono que no se utilizaba. Digo, como ejemplo, haber pedido ser el encargado del polígono de tiro. Cacho eligió ser encargado de la guardería infantil. Creo que eso es otra de las lecciones que nos dejó Cacho. Un Cacho que está absolutamente ajeno a la disputa por espacio, por puestos, por espacio de poder, por totalmente al margen de eso, ¿cierto? Un predicador, ¿sí? Un tipo que hablaba permanentemente con los compañeros, que vivía solucionándoles problemas a todo el mundo y que sí tenía, que la tenía y mucha, influencia política, era para solucionarles problemas a otros compañeros, ¿no es cierto? Pero que él jamás, ya no digamos ambicionó, porque si no era tontería, ¿no? Descartado totalmente, jamás buscó alguna posibilidad de él tener un puesto, era descartado totalmente, ¿no es cierto? Nosotros hablábamos en esa época con los compañeros y decían, ¿pero qué quieren? Ya volvió, pero ahora ya ganamos, los militares se tuvieron que ir, ya hubo la amnistía, salieron todos en libertad, no hay presos políticos. ¿Y ahora qué quieren, no? Y había toda esa polémica de la patria socialista, la patria peronista, ¿no es cierto? Y todo eso me parece a mí que fue un error, como mínimo, para decirlo suavemente, un error de inmadurez, de soberbia. Quizás una de las grandes diferencias que nosotros tuvimos con Montonero, nosotros éramos militantes viejos del peronismo, que idealizábamos muy poco. Y ni a Perón idealizábamos demasiado, es decir, estábamos más con los pies en la tierra en ese sentido. Mientras que Montonero se juntó mucha gente de clase media, recién peronizada, muy joven, una visión muy mística del peronismo, ¿no? Y de Perón. En cambio, en nuestros compañeros, la mayoría venían de una experiencia de vida concreta, de laburantes, sindicalistas, delegados de base, echados de 4 fábricas, ¿me entendés? Entonces había otra percepción de la lucha política. Una visión muy superestructural que Montoneros había tenido de que ellos también llegaban al poder con lo que había pasado. Es decir, se meten en una lucha interna superestructural por partes del poder, en vez de plantearse la lucha en el plano político por abajo, por las bases. En realidad no veíamos una capacidad de reconocer sus propios límites, ¿no? Era como si esa acumulación de hombres, de materiales y de dinero, automáticamente significara una acumulación de poder político, ¿no? Y no fue así. Nosotros decíamos, hagamos la patria socialista y peronista, o seamos capaces de construir con la gente. Sí, los burócratas están, pero no es ajusticiándolos como se acaba con la burocracia, ¿no? Decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. Pero al mismo tiempo lo que pasa en ese momento es que ya no hay espacio político para otra política como queríamos hacer nosotros, porque entre Montoneros y ERP ocupaban todo el espacio político, ¿no es cierto? Dominaban el espacio político de una manera que ya para ir a trabajar un barrio era un problema, porque todo el mundo seguía armado de alguna manera, y todavía había acciones armadas, en un momento que era muy loco hacer eso, ¿no? Y entonces el que no estaba en esa quedaba arrinconado, ¿no? Yo lo recuerdo como un periodo difícil porque no había espacio político para otra propuesta. Montoneros intenta, sin lograrlo,
que Cacho se incorpore a la organización. Entonces sugieren que está quebrado y que eso representa un problema. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Ruego a amigos y adversarios que depongan las pasiones personales en bien de una patria libre, justa y soberana. Que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión. Yo tenía un negocio en el centro, en la calle Venezuela 888. Y yo salí de ahí para ir a tomar algún tráfico e irme al negocio. Me encuentro con uno y una carta cerrada, yo con una prepotencia tremenda. Aquí vive la familia El Cadri. Sí, señor. Bueno, acá está esa carta. Para Enver El Cadri o el padre de Enver El Cadri. Exigiendo que el señor Enver El Cadri se incorpore a la gente que están salvando la patria, recibida por el señor López Herrera. En caso de no hacerlo, que se atenga a la consecuencia. Yo sabía si darle la carta o no dársela, me daba una pena, pero tan tremenda. Porque un tipo de este que amenaza es capaz de cumplir su amenaza. Cacho y Julio Troxler acuerdan encontrarse en un acto en Plaza de Mayo. Lo espera junto a Liliana, pero Julio nunca llegaría. Cacho y Liliana se esconden en la casa de un familiar durante un mes. Cacho y Liliana viajan clandestinos a Montevideo. Luego, Cacho parte al exilio en Beirut y Liliana regresa a Buenos Aires. Yo te digo una sola cosa y vos la vas a entender. Uno, cuando hay vida, tenés toda la esperanza. Y a mí me la enseñaron esa. Cuando fui a visitar a un señor, una vez, un peronista, me lo dijo. Señora, usted tenga fe siempre y va a ver que eso la va a ayudar. Y efectivamente, la fe y la esperanza me hizo, triunfar en ese sentido, porque él se fue, no le pasó nada, gracias a Dios, que allá también bombardearon, el departamento estaba bombardeado, mi amor. No sabés, querido, cómo lo tuvo que llevar el tío a Siria. Cacho se queda 2 meses en Siria. En marzo de 1976 se reencuentra con Liliana en España. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Y en Madrid lo secuestran. ¿Vos qué te parece? Ahí sí que sufrí. Ahí sí que no sabía nada de él, ni ellos sabían tampoco allá. Y se lo negaban. Cacho es secuestrado por la policía española. Liliana organiza una campaña que logra sus frutos. Cacho es liberado y expulsado de España. Vivía el exilio como una tragedia tan terrible que él no podía, de alguna manera no podía valorar lo que hacía.
porque todo lo que no pasaba acá no valía nada, ¿no? Entonces, esa es una discusión que tuvimos siempre. Y por eso yo siempre quiero contar lo que hizo Cacho en París, porque fue muy, muy importante. Fue realmente algo que a mí me conmovía mucho. Fue una lucha diaria, dura, y conocía a todos, y contactaba a todos, y armaba líos por todos lados, siempre. El famoso compañero Manolo Revuelta nos hizo saber a Norman y a yo que éramos como una especie de antena acá en París cuando pasaba cosas con los compañeros, que pasaba eso y que había que acoger rápidamente, muy rápidamente, a Cacho, que no conocía a nadie, que creo que no hablaba francés. Venía de España, donde era la estación Austerlitz, y me acuerdo muy bien que fue muy conmovedor verlo llegar a Cacho en ese andén en París. Era como una cosa que no tenía para nada preparado para él, no tenía idea que se iba a encontrar ese día en París. Fue realmente echado de España. Aunque en esa época, cuando uno llegaba y decía soy compañero, vengo de aparte del compañero, no había que preguntar 80.000 cosas y las cosas se hacían naturalmente, decía. No era como hoy si te presentan a alguien. Entonces empezamos a convivir. Y Cacho era una persona extraordinariamente respetuosa del espacio del otro, del tiempo del otro, de las necesidades del otro. Y era una persona extraordinariamente tierno y atento. Se daba el mate todos los días, se tomaba su mate. Era un militante en el alma. Yo no creo que pueda pasarse un día sin estar con sus preocupaciones. Sus preocupaciones era un mundo mejor, o no un mundo mejor, Es decir, que tenía muy claro que lo humano es comer, tener un techo, tener derecho a la salud. Él era de una intolerancia absoluta a la miseria. Y Liliana entró en la época más o menos tuvo la oportunidad de que, como estaba ahí, que era un tipo muy valioso y simpático, le propusieron, y así como los dos estuvieron trabajando en el Teatro du Soleil. Así fue la aventura del Soleil, y Lili la empezó con Cacho, la aventura du Soleil, y la sigue ahora sin Cacho, pero la empezó con él. Siempre muy elegante, porque claro, yo digo que era el guardia aquí, pero era el Cacho. Siempre vi el tío vestido con una camisa blanca, una jaqueta negra, siempre bien clase. Increíble esas apariciones del Cacho en la noche. Y claro, cuando él hablaba, porque hablábamos de, no me acuerdo ahora de los temas, de nuestras discusiones, nuestros delirios nocturnos, pero era una voz, un discurso bastante refinado. Él era un intelectual de alto nivel. Yo no imagino que con Cacho se podría tener una discusión de mala fe o con malas palabras o insultos. Era alguien que te obligaba a argumentar y a ponerte en un lugar, sí, me viene siempre la palabra respeto, un lugar de respeto. Y claro, él era un poco un mago en la noche, un mago protector, con una tranquilidad y una autoridad bien particular. Él nos mantenía. Ahora hablando que me doy cuenta que estoy hablando como si yo hablaba de un padre, porque era un poco así. Cuando había un problema, muchas veces el Teatro du Soleil era movilizado. Entonces hemos beneficiado también de su
conciencia política y de su experiencia de militante. Me acuerdo de él era siempre enfrente en nuestras manifestaciones. Lo vi, eso me emocionó mucho. Han pasado a la televisión un filme contando la historia de Yves Montand, el cantante francés. Y había un momento, en primera fila de la manifestación, Yves Montand con el Cacho, hablando los dos. Fue un momento muy, muy particular para mí. À partir de la fin des années 70, un montant nouveau s'affirme, militant des droits de l'homme, critiquant les dictatures de droite comme de gauche. Il manifeste pour les disparus d'Argentine, les torturés du Chili, les syndicalistes turcs, les dissidents de l'Est, les naufragés vietnamiens. A fines de los años 70, viviendo con una actriz del Teatro del Sol que se llama Odile Quanpa. Ella me dijo un día, bueno, hay en el Teatro del Sol una pareja de amigos argentinos y nos invitan a cenar en su departamento. Entonces nos fuimos y fue la primera vez que me encontré con Liliana y con Cacho. Cacho, bueno, hombre muy simpático, ¿no? Yo me acuerdo de esa primera cena, de ese primer encuentro, ¿no? Porque él tenía una cara muy linda, con un sonriso, pero inolvidable, un sonriso un poco... Hay poca gente que tienen sonrisos así, ¿no? Un sonriso como un sol. El día se levantaba cuando él sonría. Y después ese maldito se hizo crecer la barba. Yo lo criticaba por eso, ¿no? Éramos unos 10, quizás, franceses, conociendo muy bien Argentina. Bueno, armamos un comité de solidaridad con las luchas del pueblo argentino, que organizamos un comité especial, comité del boicot del Mundial en Argentina. Y ahí, bueno, claro que trabajamos con un grupo, con muchos argentinos exiliados, están presentes en París en este momento. Trabajamos con ellos, pero la verdad que fue bastante difícil, digamos, porque ellos estaban muy metidos en sus... ¿cómo decir?, su historia política personal, los montoneros, el ERP, qué sé yo, había todo un sentimiento de la organización política antes que de la solidaridad con Argentina. Y para nosotros, franceses, la única cosa que contaba era eso. A la diferencia de los otros compañeros argentinos, él realmente había entendido la importancia de desarrollar un trabajo de solidaridad y no partidario, ¿no? En absoluto, no partidario. Y bueno, nos ayudó muchísimo porque, bueno, participó en la militancia, se desplazó en Francia, hizo muchísimas cosas como todos nosotros, y claro que su conocimiento de la realidad política, social argentina era precioso, ¿no? Preciosísimo. Y aparte, ¿cómo decirlo? Es con mucha emoción que me acuerdo porque realmente era un hombre realmente fue un amigo muy próximo, realmente era un tipo que tenía un carisma, una presencia humana que iba mucho más allá, digamos, del compromiso político, ¿no? ¿Usted ya defendió su Argentina con las tarjetas de Para Ti? Sí, yo envié mi tarjeta a Amnesty Internacional. La mandé a Parimach. Sí, la envié a Le Monde. Elija también usted una dirección en el exterior y envíe una tarjeta. Con revista Para Ti, muestre la verdad argentina. Cacho participó casi en todas las acciones con nosotros, claro, pero también se concentró durante un largo tiempo en la realización de ese libro sobre la represión cultural y artística en argentino.
que se publicó ¿no? en francés, en castellano, y yo pienso que también en alemán. Yo tengo la versión alemana, argentino como Matar a la cultura, que fue un trabajo de larga duración y que él hizo con una gran seriedad, ¿no? Y que también fue paralela a la preparación de esa gran manifestación, de esa gran marcha. El alma de esa manifestación fue Cacho. La idea que se propuso fue 100 grandes telas de pintura como velas de barco para 100 artistas argentinos desaparecidos. Se invitó a 100 artistas y se pintaron en el propio Teatro del Soleil estas 100 grandes telas. Y eso fue colosal. Además, como para llamar la atención, se convocó a un movimiento de músicos, de saxofonistas, que hay como 200 saxofonistas, y alguno inventó una serie musical para que los saxos fueran repitiendo esto, porque había que generar una gran llamada de atención sonora para que la gente saliera. Fue Ariane más que nada, pero hemos decidido hacer una caminata, una marcha en el centro de París, no en los caminos habituales de las marchas obreras, en el París estético, sí, en el París de la creación artística, incluso en el campo arquitectural, ¿no? Fue un poco en esa decisión, y también para tener espacio, para que la gente pueda ver las pinturas. Y se terminó la marcha aquí, realmente aquí. ¿No? Fue un momento de homenaje, de memoria, junto con un sentimiento estético, un sentimiento un poco espiritual. Cacho fue uno de los militantes centrales de esa asociación internacional para cada caso. Nos reunimos para escuchar los resultados con Rulli y con él. Él estaba ahí en el teatro de la noche esa y nos fuimos allí en medio del bosque. Estaba todo ese teatro vacío, que antes era una cuadra del ejército, eso sí que son unos galpones enormes. Y habíamos llevado el champán, todo porque estábamos convencidos, claro, vivíamos en Francia nosotros, de que se ganaba, de que el peronismo arrasaba, ¿no? Que iba a pasar, habíamos visto lo del acto, bueno, entonces llevábamos todo para festejar. Y teníamos una radio chiquitita así, y los resultados se transmitían por una pequeña radio de comunidad, o sea, a la prensa francesa no le interesaba absolutamente nada quién ganaba, no salía en la radio ese tema, no salía. Teníamos entonces esa pequeña radio que una vez por noticiero, una vez cada hora, daba alguna información. Entonces, bueno, preparamos todo, ahí la mesa, las botellas, el champán, nosotros tres solos además en ese lugar. Y de golpe aparecen los primeros resultados. Avellaneda ganaba el radicalismo. Nosotros nos quedamos helados, no podíamos creer, ¿no? Porque la primera noticia que llegó fue Avellaneda, derrota total del peronismo en Avellaneda. Entonces dijimos, bueno, no puede ser que una hora después, 2 horas después ya estaba todo cocinado. Así que nos guardamos la botella, nos fuimos, nos saludamos a Cacho, nos dimos la mano y nos fuimos. Y a partir de entonces fue que entendimos que estábamos muy desconectados de la Argentina y que habían pasado cosas que no sabíamos cómo eran. Él lo que le interesa era la lucha en América Latina y quería estar allá y quería estar con compañeros allá y hacer lo que tenía que hacer allá. No era alguien que se podía instalar o
por un tiempo decir, bueno, me reposo acá. No, cada día era un día de más fuera de América Latina, estar acá. Eso para mí era flagrante. En esa época, Cacho era visto como una guerrillera. Muy difícil conseguir trabajo. Era muy difícil para Cacho conseguir trabajo, ¿cierto? Insertarse bien. En ese momento yo le propongo a Cacho, ya Cacho, yo instalado de vuelta en mi productora, voy a llevar adelante este proyecto, ya lo tengo armado. Te propongo que te pongas al frente de la producción. Sos criterioso, sos ordenado, sos organizado. Esto no es ninguna ciencia. Yo he producido todas mis películas, yo te daré toda la información, irás haciendo la experiencia. Pero yo necesito al lado mío a alguien fuerte, de confianza, y que sea capaz de tener la vela. Y así fue. Además de ser un combatiente, un militante, un trabajador abnegado, porque Cacho hizo cualquier tipo de oficios, tenía una extraordinaria sensibilidad artística. Cacho era alguien que escribía muy bien y que tenía sensibilidad para la música, le encantaba la música y le encantaba el teatro. Además, pasó 10 años o no sé cuántos años en París, en uno de los mejores teatros de Europa. Por supuesto le encantaba el cine. Era alguien realmente culto, gran lector, amante de las cosas lindas de la vida, ¿cierto? Y de las obras, de la cultura, etc. ¡Viejo! ¿Qué decís? ¿Cómo andás? ¿Estás mejor? ¿No? ¿Quién? ¿Pero quién, papá? ¿Mamá? Después la película tuvo un éxito mundial inmenso y lo ubicó a Cacho en una posición muy buena en la elaboración de proyectos, y él fue una persona que, como comentábamos con tantos amigos, que hizo muchas cosas, tuvo muchas vidas, pero siempre exitosas, y esto se manejaba con una habilidad como si lo hubiera hecho toda la vida. El armado de los negocios, la producción ejecutiva. Bueno, fue muy compañero de Pino en los años que siguieron en todo lo que tuvo que ver con esto. La película, al tener tanto éxito no solo en el resultado cinematográfico, sino incluso en la difusión de la música, hace que un pequeño productor que había colaborado en el armado de la música para la película empieza a convertirse en un importante productor discográfico de músicas para películas, Emmanuel Chamboredón. En ese momento me propone a mí y a Cacho que armemos un sello discográfico en la Argentina. Yo, bueno, por cuestiones artísticas y personales no me meto, y él arma aquí Milán Sur. Entonces pasa de ser productor cinematográfico a productor discográfico, también con mucha habilidad y muy comprometido, sobre todo muy metido de entrada. Uno lo escuchaba hablar y bueno, defendía a todos esos artistas, esas músicas, como si hubiera estado siempre en ese medio, que para él era totalmente ajeno, ¿no? Era un medio absolutamente ajeno, él lo miraba con mucha curiosidad, se moría de risa y le encantaba. Y al mismo tiempo siguió colaborando con Pino en lo cinematográfico. El capitalismo ha transformado las prácticas sociales en mercancía. De ahí que algunos conciben al pueblo como un mercado, que con marketing y rating
se puede conducirlo. Una práctica así refleja un espejo de lo que nosotros condenamos y alertamos sobre estos mecanismos perversos que miden a la gente en números como aquel que maneja la economía viendo nada más que cifras, cuando nosotros sabemos que primero está la gente y como lo quería el recordado cura Gali, hay que conducir con el corazón puesto en el pueblo, no en la televisión. En ese momento todos los que estábamos en el PJ nos planteábamos si tenía sentido seguir creyendo que la herramienta del Partido Justicialista todavía seguía representando los valores y los principios, las banderas históricas por las cuales militábamos, ¿no? Ahí fundamos la corriente peronista Germán Abdala dentro del Frente Grande, intentando, digamos, aportar a esta nueva fuerza desde nuestra identidad y desde nuestra historia, así como lo hacían los socialistas o otras fuerzas políticas. Hoy todos estamos de acuerdo en que vivimos una crisis política de representatividad de los legítimos intereses de los trabajadores y de la nación. Pero de esta crisis no se sale ni reculando ante los desafíos para construir la patria justa, libre y soberana que queremos, ni adoptando los discursos gastados del liberalismo, ni tampoco poniendo parches al modelo económico, o más honestidad en la administración de la gestión pública. De esta crisis se sale apostando a la elaboración colectiva, construyendo nuevos caminos que todavía no existen por aquello de que se hace camino al andar, caminos que hay que andar como quería el recordado obispo Pelado Angelelli, con un oído puesto en las necesidades de la gente, sabiendo, como nos enseñó Evita, que allí donde hay una necesidad hay un derecho. Nos sentimos muy solos dentro del Frente Grande como peronistas. Parecía ser casi un delito seguir manteniendo la identidad. Compañeros, traemos un mandato, el de ser leales a Perón y a todos los compañeros que dieron su vida por nuestros ideales. No nos importa que algunos hayan traicionado ese mandato, ni que otros se avergüencen de su origen y de su identidad. Sí nos importa y nos preocupa esa suerte de 41-61 al revés que algunos dirigentes del Frente nos quieren aplicar, cuando hasta el propio general Balsa reconoce los méritos de Perón, ellos se empeñan en ningunear o en autocensurar nuestro origen, nuestra legítima lucha, como si eso les molestara. Y ahí Cacho se empieza a distanciar un poco de lo que es el Frente Grande y de lo que fue el FREPASO. Digamos, no se sentía identificado con las banderas, digamos, él no sentía, digamos, que el Frente Grande fuese una superación de un movimiento o que tuviese los elementos necesarios para pensar que estábamos en condiciones de transformar o modificar el destino inmediato, ¿no? ¿Qué respuesta le va a dar a los jubilados, a los maestros? ¿Qué respuesta le va a dar al hospital público? ¿Qué vamos a hacer con los contratos petroleros y con las privatizaciones que nos robaron la soberanía nacional? Todo está en crisis, compañeros. Y paradojalmente, ser revolucionario hoy no es tirar piedras ni organizarse para asaltar el poder como alguna vez lo hicimos, cuando fue necesario porque al pueblo se le negaba el derecho de la soberanía popular. Hoy, ser revolucionario, compañeros, es ser reformista, tanto como lo fue el peronismo en 1945.
Y ser reformista hoy también es ser revolucionario, porque implica pensar nuevos métodos, nuevos caminos para cambiar y realizar dentro de esta realidad la transformación de este injusto sistema social de explotación y dependencia. Ahí él se abre coyunturalmente de lo que es el FLEPASO, que sigue manteniendo un vínculo militante y político con la agrupación nuestra, pero más relacionado con lo histórico. Es decir, organizamos actos del 26 de julio de homenaje a Evita, el 17 de octubre, por ahí algunas charlas, debate, digamos, él queda enganchado en ese aspecto, digamos, aportar desde la historia, aportar desde el testimonio. Reafirmamos nuestra lealtad al 17 de octubre y a todas sus banderas antioligárquicas, antiimperialistas, nacionalistas y revolucionarias, que seguimos levantando hoy y seguiremos levantando hasta el último día de nuestra vida, porque si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Los que quieran oír, que oigan. En el 97 vuelve a darnos una mano con la campaña Jefe de Gobierno y nos ayuda a organizar todo un debate y todo un proyecto de cultura para insertar en la campaña del FLEPASO, que encabezaba Laporta Ibarra, y termina coordinando un panel donde está Ibarra, Laporta, y bueno, estaba Miguel Bonazo, estaba Coco Blaustein, estaba Carlitos Varela, Carpani, bueno, un montón de artistas de la cultura popular, que era lo que nosotros intentábamos defender como plataforma dentro del FLEPASO para la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ahí él tiene una participación bastante activa y se da cuenta, por otro lado, que en el FLEPASO era bienvenido, que no era un bicho raro como él creía, ¿no? Nosotros queremos una cultura viva y plural, que defina la identidad y la riqueza humana de nuestra gente. Ese verdadero tesoro que no figura en las estadísticas de Cavallo y compañía. Una cultura que asegure la participación de todos los creadores, de formas académicas o populares, del Teatro Colón, por cierto, pero también de la murga, de los centros barriales, de todas las escuelas o tendencias, aún las inexistentes todavía. Una cultura que sea considerada como una inversión, como debe serlo la educación, no como un gasto. Me tocó compartir con él muchos años, muchas veces, a veces momentos muy duros, pero también me tocó algo que muy pocos han visto, observar la tarea de abogado en los últimos meses de su vida, cuando en la Cámara de Diputados analizaba, por ejemplo, todas las leyes que iban saliendo y le hacía las críticas, analizaba los decretos y hacía los correspondientes pedidos de informe, analizaba esos decretos y observaba las irregularidades que cometía el Poder Ejecutivo. Entonces, también como abogado tuvo una actuación destacada a pesar de los cortos años en que se desempeñó como abogado. Yo creo que fundamentalmente cuando él empezó a trabajar en la Cámara de Diputados, primero era un trabajo, porque aunque a muchos les cueste creerlo, él necesitaba trabajo. Y por otro lado, yo creo que él no estaba trabajando con un diputado nacional del FLEPASO, estaba trabajando con un gran amigo, un gran compañero, con el cual habían atravesado muchos periodos históricos y que eso superaba toda coyuntura política, ¿no? Él creía en lo que Ramón hacía. En la década del 70 nosotros confundimos, la revolución era equivalente a la toma del poder, al asalto del poder. Y hoy nos damos cuenta que eso no es suficiente, que hubo muchos países donde los revolucionarios tomaron el poder y terminaron transformados en repúblicas que se han venido abajo, en regímenes socialistas que se han desmoronado. Entonces decimos, bueno, la revolución no es simplemente asaltar el poder, sacar a un presidente para poner otro, por más que nos guste y todo eso, sino transformar de raíz las relaciones entre la gente.
hacer que uno, Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? ¿cierto?, que se sienta hermano del otro, compañero, no su competidor, su opresor, su explotador, su dominador, sino hermano. Cacho era luminoso, irradiaba mucha luz. Y la luz de la fe, de la porfiada fe en los demás, en la realidad. La porfiada fe de que no habían podido convertirnos en ellos, o sea, de que habían quedado algunos valores vivos a pesar de todo, que servían para distinguirnos de un sistema de poder enemigo de la naturaleza y de la gente. Lo que es interesante, por ejemplo, aquí es que mucha gente está, vos ves que pasa hambre, Sí. pero lo que reclama no es comida, es que le enseñen a leer y escribir para poder conocer sus derechos, ¿no? Entonces creo que, bueno, no sé vos, pero supongo que más o menos lo mismo. Cuando hablamos del tema se emociona. Cacho viaja a Tilcara acompañando al pianista Miguel Ángel Estrella. Estas son sus últimas fotografías. Minutos después, Cacho fallece de un ataque al corazón. Tenía 57 años. Muchos amigos, muchos enemigos, muchos encuentros, muchos desencuentros, mucho odio, mucho amor. Todo eso contenido en un velatorio. Y creo que era solamente la figura de él la que podía reunir a tantos compañeros de tantas historias que quizás no hubiésemos tenido la grandeza para encontrar otras cosas comunes fuera de eso. Algunos cuestionaban quién tenía o no derecho a llorar sobre el cadáver de él, ¿no? Y bueno, quizás los más jóvenes entendíamos que todos tenían derecho porque todos habían formado parte de una historia común con él en algún momento de la vida. Esa capacidad de hacer amigos no era en base a concesiones, sino al respeto, a la comprensión, al entender que había momentos en que el enfrentamiento podía ser duro, pero que siempre había que buscar los puntos de coincidencia entre los que integraban el campo popular. Cacho siempre tuvo muy clara la identificación del enemigo. Para mí fue un amigo muy querido y reemplazable, fue muy generoso y muy noble conmigo siempre, y a quien yo admiré, naturalmente admiraba desde chico por su valor, por su coraje, y por la firmeza de sus convicciones al paso del tiempo. No, la relación que yo tuve con Cacho fue también una relación conflictiva. A no asustarse. Uno tiene relaciones conflictivas con las personas que más quiere. Uno tiene relación conflictiva con su mujer, con su madre, con su padre, con sus hijos y con sus amigos queridos. Uno no tiene relaciones conflictivas en serio con la gente que no le importa. Cacho fue uno de mis mejores amigos, sin duda. Era un gran compañero, pero sobre todo el Cacho era un gran compañero humanamente, un tipo muy afectuoso, muy solidario, muy cercano, muy unidor, muy familiero con los compañeros, muy de cuidarlos, de protegerlos, medio madre de todo, ¿no? Era un personaje muy tierno, Cacho, ¿no? Era un hermano, ¿viste? ¿Qué sé yo lo quiero profundamente. Siempre lo quise profundamente, hasta cuando estaba enojada con él lo quería profundamente. Me enojé muchas veces con él y me enojé por cosas que hoy me río, me enternecen porque hasta es parte de la formación el enojo, ¿no? Cuando presentamos una revista que sacábamos en el 94, La Voz del Sur, un periódico cultural, hacemos la presentación y bueno, entre los panelistas que iban a presentar la revista estaba él. Cuando le cedo la palabra a él, digo, bueno, voy a presentar a un hombre que proviene de la cultura, ni siquiera digo Cacho el Cadre, digo Émbar el Cadre. Había invitados a algunas personalidades de la cultura, estaba Aníbal Ibarra, Ignacio Copani, algunas personalidades académicas que no provenían de nuestra historia, y yo estaba muy preocupada porque todo salga bien. Y cuando le cedo el micrófono a Cacho, él me agradece, digamos, la presentación, pero le aclara al público que
que sí, que él es un hombre que proviene de la cultura, pero que proviene de la cultura de los fierros. Yo en ese momento me enojé mucho y cuando terminó el evento le dije, me arruinaste la presentación de la revista. Y él me miró, se rió con esa tranquilidad y esa paz que lo caracterizaba. Me dice, nadie se puede disfrazar de otra cosa. Yo me fui muy enojada, pero muchos años después, recordando ese pequeño episodio, digo, bueno, Cacho marcaba, formaba, era un testimonio, está en esas cosas, ¿no? Porque yo creo que fue una moraleja muy importante. Nadie se puede disfrazar de otra cosa. Elegir ese nombre y elevarlo. Para mí es algo que vivirlo no se puede creer que haya sido así. Lo tomaron pero con una veracidad, ¿viste? Ellos realmente lo sienten así. Muchas veces me pregunté qué sentido tuvo todo lo que hicimos, ¿no? Yo creo que más allá de la respuesta colectiva o de la respuesta general, la mía como individuo fue que actué de acuerdo a lo que creí que era correcto hacer en cada momento. Y traté de ser siempre coherente y mantener esa coherencia entre lo que pensaba y entre lo que hacía. Y en esa forma de vivir, de pensar, de actuar, no hubo nunca el sentimiento del sacrificio, no hubo nunca el sentimiento del dolor, más allá de algún dolor físico, de algún dolor de estar encerrado, de estar torturado, más allá de eso, pero hubo siempre una alegría muy grande, la alegría de saber que estaba haciendo lo que quería hacer. Claro que dejamos muchas cosas, podríamos haber hecho muchas cosas más también, pero creo que lo que hicimos sirvió por lo menos para que en este país haya un poco más de justicia social, para que las palabras dignidad, ética, solidaridad, compañerismo tengan un sentido. Ahora ya no es el tiempo de la lucha armada, no es el tiempo de la violencia. Ahora son otros los caminos, los métodos para lograr las transformaciones políticas y sociales. Pero yo no sé qué hubiera pasado si no hubieran existido esos cordobazos, o antes todavía la gente que luchó en la Patagonia, los anarquistas, los que cruzaron el puente el 17 de octubre, los que cayeron fusilados en José León Suárez. Sin el ejemplo, sin las luchas de todos esos compañeros, si sería posible hoy vivir esta democracia aún condicionada, pequeñita, pero que es obligación nuestra ensanchar, que es obligación nuestra desarrollar, porque es como un músculo que si no se usa se atrofia. Y esta democracia participativa que todavía falta construir, esta democracia solidaria que todavía falta realizar, esta patria digna, esta patria grande latinoamericana de la que estamos tan lejos todavía, sin embargo, podrá ser realidad porque también todos nosotros y muchos más, y miles anónimos, oscuros, desconocidos, pudieron hacer lo que nosotros hicimos. No me olvides, no me olvides, no me olvides. Es la flor del que se fue, no me olvides, no me olvides. Volveremos otra vez. No me olvides, no me olvides, no me olvides. Es la flor del que se fue, no me olvides, no me olvides. Volveremos otra vez. Son los novios de la patria que los espera. Volverán, no me olvide, volverán en primavera.
volverá. Canta el pueblo con Arturo, es por Néstor, por Perón. No me olvides, no me olvides, no me olvides, pegadita al corazón. No me olvides, no me olvides, pegadita al corazón. Volverán, no me olvides, cada año a florecer con la flor de no me olvides, no me olvides, no me olvides, no olvidando esperaré. No me olvides, no me olvides, no me olvides, es la flor del que se fue.